agua de río Bufuente, que ya es un grado, por usar el vocabulario de la Santa Madre, sobrenatural, como veíamos, donde es Dios mismo, dice ella al inicio del capítulo 17 del Libro de la Vida, el que toma el oficio de hortolano y quiere que ella huelgue. En eso es en lo que nos deteníamos ayer, insistiendo en este aspecto de la oración como descanso. Descanso del alma e incluso del cuerpo, porque somos una unidad. Y entonces el hortelano, que es Dios, ya no es solamente el dueño del huerto, ya entra él a trabajar, quiere que el alma huelgue, o sea, que descanse. Solo consiente la voluntad en aquellas mercedes que goza. Aquí empieza la Santa Madre a invitar, siempre con algunas advertencias de que no hay que suspender el entendimiento sin que Dios lo suspenda y no subirse sin que Dios los suba, como dice ella. Pero aquí invita menos cautelosamente que antes a dejarse del todo en los brazos de Dios. Haga su majestad como de cosa propia, ya no es suya el alma de sí misma, dada está del todo al Señor, descuídese del todo. Son grados de oración que no tienen que asustarnos, porque al contrario, se van identificando cada vez más con la infancia espiritual. El alma está sicut ablactatus in sinu matris sue, que decimos en el Salmo, lo decimos mal, porque si lo dijésemos así lo diríamos como lo dice la Santa Madre. Como el niño que está a los pechos de su madre, en el Salmo decimos, Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, como un niño en brazos de su madre. Bueno, en realidad lo que dice el Salmo es como un niño que está mamando a los pechos de su madre. Y entonces no se preocupa de nada, a veces hasta mamando se queda dormidito el niño. Y no sabe si está tomando el alimento dormido o despierto, se está alimentando, está abandonado a todo, se ha dejado del todo en los brazos de su madre, como el alma aquí se debe dejar por completo en los brazos de Dios. Y Él la alimenta, Él la sustenta, Él la enseña, Él la fortalece, según otros parámetros diversos a los que nosotros utilizamos, según lo que entendemos que es la manera de crecer, de saber, de formarnos, de adelantar en la oración o incluso en las virtudes. Siempre partiendo de mí. El Señor quiere que entremos en esta escuela de gratuidad que es la oración, en este campo anchuroso del abandono a Él. Y aquí importa dejarse en brazos de Dios. Porque cuando Dios da esta oración al alma, es que quiere Él hacerlo. Y como decimos y repetimos, no es el empeñoso afán del alma en discursear meditando, en fatigar o emplear el entendimiento. El alma se queda aquí espantada de que el Señor ha empezado a ser hortelano y tan buen hortelano, y no quiere que tome Él trabajo ninguno, sino que se deleite en comenzar a oler las flores. Pero también comprueba una cosa el alma aquí, que lo que ella en 20 años, la Santa Madre dice 20 años, porque era más o menos la cifra redonda que en plan autobiográfico ella podía manejar.
lo que en 20 años de cansar el entendimiento no ha podido el alma acaudalar, hácelo este hortelano celestial en un punto y crece la fruta y madúrala, de manera que se puede sustentar de su huerto, queriéndolo el Señor. Mas no le da licencia que reparta la fruta hasta que él esté tan fuerte con lo que ha comido de ella, que no se le vaya engostadura, sino dándole nada de provecho, ni pagándosela a quien la diere, sino que los mantenga y dé de comer a su costa, y quedarse a él, por ventura, muerto de hambre. La fruta, según esta alegoría que viene manejando preciosamente la Santa Madre y que constituye este corpus sistemático de doctrina de oración en el primero de sus libros, en la vida, la fruta es para ella símbolo de las virtudes granadas, porque las virtudes en flor son todavía virtudes tiernas, que en algún momento pudieran ser incluso virtudes más aparentes que reales. Pero las frutas ya es la flor cuajada, es la virtud granada. Y ahora las virtudes en esta oración quedan más fuertes. ¿Por qué? Porque no las cultivo yo, las cultiva el hortelano celestial. Y como son cosa de Dios, el alma no las puede ignorar. A ver, aquí hay una constatación de la propia virtud sin peligro de la humildad. Cuando la oración no ha llegado aquí, muchas veces el alma primero percibe como virtud lo que no lo es. Y segundo, si constata una virtud que tiene ciertos visos de realidad, se la adjudica a ella en buena medida. Lo decimos con la boca, todo es de Dios, yo no tengo nada, pero que no nos lo digan. Pero aquí la virtud, el alma ve que le ha sido dada. ¿Por qué? Porque la oración también le ha sido dada. No estamos hablando de un quietismo pasivo. Estamos hablando de la confianza infantil, en el sentido de infancia espiritual, en Dios, y de la conciencia viva de la gratuidad de quien sabe que está siendo trabajado por la gracia de Dios. Pero es que aquí el alma se ve otra. Dice la Santa Madre, se ve otra. Como esto es la entrada en quintas moradas, podemos tener de fondo la comparación tan encantadora que ella usará allí de la mariposica. Y la mariposa ha tejido el capucho donde muere el hombre viejo con obras de oración y mortificación, dirá en las quintas moradas. Eso lo ha hecho el alma. Pero una vez que ha tejido ese capucho, ya la metamorfosis del gusano en mariposa no está en la mano del alma. Y por eso se ven pocos cambios notorios en las almas, porque no sueltan ellas las riendas de la elaboración de su propia perfección, de la confección personal de su ascesis. Y entonces, como no sueltan las riendas, sí, siguen tejiendo el capucho, pero a veces ese capullo lo que hace es ahogarlas, pero no se produce la metamorfosis, la transformación de gusano feo en esa mariposica blanca muy graciosa que se mira a sí misma y dice la Santa Madre con 3 palabras rotundas, lapidarias, en las quintas moradas: hanle nacido alas. Esto es lo que le pasa al alma, que antes no podía más que arrastrarse o andar a saltito, como veíamos en otro capítulo anterior, como avecita que tiene pelo malo, da un vuelo y cansa y queda. Ahora no.
La mariposa puede volar cuanto quiera porque no pesa. El secreto de la mariposa es que no pesa. Y entonces hanle nacido alas, que es el misterio, como algo, pues digámoslo sin ambajes, repugnante como es un gusano, le vemos transformado en algo tan sugerente, tan poético, tan bello y tan grácil, tan sutil como es una mariposica. Esto es lo que pasa aquí. Si en las quintas moradas dirá la Santa Madre, hanle nacido alas, 3 palabras, aquí dice otras 3, que son expresión sinónima. Se ve otra. El alma se ve otra. Y no sabe cómo comienza a obrar grandes cosas con el olor que dan de sí las flores, que quiere el Señor se abran para que ella vea que tiene virtudes. El Señor se complace en que nosotros nos alegremos de ver nuestra evolución espiritual por Él y lo veamos, porque es por vista de ojos. Si lo ven los demás, no sé por qué aquí el padre Báñez, que como digo, como todos los curas siempre somos un poco tiquismiquis y hemos estudiado algo, pero el padre Báñez quería y valoraba muchísimo a la Santa Madre y desde luego fue respetuosísima la censura que hizo en la vida, porque apenas tocó nada y el dictamen que hace de esa censura es una preciosidad. Cuando dice Báñez, esta mujer no es engañadora. Si en algo se pudiera engañar es porque ella se le escape, pero jamás dirá una cosa por otra preciosa, la censura de Báñez. Pero a veces le da por poner, no sé, cualquier tontería. Y aquí cuando dice la Santa Madre, quiere el Señor que el alma vea que tiene virtudes. Viene mi fray Domingo Báñez y pone, que el alma crea que tiene virtudes. ¿Qué más da? Ver que cree. Pero a mí me parece más expresivo y más real lo de la Santa Madre, porque no es una cosa de fe, ni de aceptación de una mayor o menor certidumbre moral, es que lo ve el alma, se ve otra, como dice la Santa Madre, y como ha dicho primero, se ve otra, ahora dice, quiere el Señor que vea que tiene virtudes. Hay algunas cosas que cuando se lee a la Santa Madre, los autógrafos, se comprende que se le escapa una letra, o porque escribía deprisa, no volvía a leer, pero otras cosas no sé por qué había que retocarlas. Gracias a Dios todo esto, desde las ediciones ya del padre Silverio, incluso antes con don Vicente de la Fuente, que fue un hombre grandioso que estudió todos los santos en el siglo XIX, principios del XX, ya se empezaron a volver a poner las ediciones con todas sus expresiones originales, sin retoques. Bueno, pues que el alma vea que tiene virtudes, aunque ve muy bien que no las podía ella ni ha podido ganar en muchos años, y que en aquello poquito el celestial hortolano se las dio. Miren, si ayer tratábamos de insistir durante todo el tiempo, todo esto es para que luego en la oración lo pidamos, lo saboreemos, lo confiramos con el Señor. Pues si ayer hablábamos de la oración como descanso, hoy, apoyados en este capítulo 17 de la vida, por lo menos esta mañana, porque esta tarde, si Dios quiere, pienso, no sé, empezar el 4º grado de oración, hoy se trata de insistir en la gratuidad de la oración. La oración y las virtudes como regalo divino, si nosotros nos ponemos en sus brazos. El hortelano quiere darme virtudes, quiere que broten flores, quiere que yo aspire el olor, quiere que cuajen frutos, quiere que yo los vea y quiere que el alma se vea otra. Y como es en tan poco tiempo, después que ella llevaba muchísimos años trabajando, dice, pues esto no es mío,
esto me lo he encontrado dado. ¿Y cuál es el efecto en el alma? Humildad. Porque como la humildad es vivir en la verdad, y aquí ve clarísima la verdad de que ella no ha hecho ni poco ni mucho, lo único que ha hecho, que no es poco, es consentir que el Señor la regale, dejarle hacer y abrazar con su voluntad la obra de Dios en su alma. Pero por lo demás, ella, pobrecita, se ve tan indigna, tan inhábil, tan inútil, que ve que tiene esas virtudes, pues son de Dios, y las reconoce, y ahí no hay falta de humildad. La mayoría de las veces nuestras manifestaciones de humildad son tan ridículas y tan artificiosas y tan postizas, porque es humildad de garabato. La humildad de corazón es vivir en la verdad y admitir lo que tiene uno como dado de Dios, y por lo tanto saber que de uno mismo no tiene absolutamente nada, y lo que tiene es peor que si no lo tuviera, porque son obras de pecado y de miseria. Pero vive uno alegre porque lo que tiene bueno es dado de Dios todo, y por lo tanto, ¿qué tienes que no hayas recibido? El que se gloría, que se gloríe en el Señor. Todo de Dios. ¿Por qué nos vanagloriamos si somos tan tontos y nos disgustamos cuando no reconocen nuestras presuntas cualidades? Si todo es de Dios y todo hay que ponerlo al servicio de Dios. Por eso, aquí el alma ve claro que ni poco ni mucho hizo, dice la Santa Madre. Es la voluntad la que abraza a Dios, y por eso las otras dos potencias las mira aquí el alma como a distancia y dice: pero dar yo tanta importancia a mi entendimiento tan tonto, tan molesto, y a mi memoria que lo único que me ha dado son fatigas y disgustos. Comprende aquí el alma que es el abrazo de la voluntad que importa. Y dice la Santa Madre, y esto es muy consolador: en mucha quietud está sola la voluntad, y está por otra parte el entendimiento y memoria tan libres que pueden tratar en negocios y entender en obras de caridad. En la oración de quietud no podía hacerse esto, porque estaba el alma como atontada, como abobada. Y allí dice la Santa Madre, era solo María. Pero aquí puede ser María y Marta al mismo tiempo, porque como en la otra oración todavía tenía el alma que trabajar un poquito al sacar el agua, pues ya una vez que la había sacado se quedaba. Pero aquí, como se lo dan todo, puede ser al mismo tiempo, además de estar en el ocio santo de María, puede obrar juntamente en vida activa y contemplativa, y entender en obras de caridad y negocios, y leer, como si, dice ella, como si estuviésemos hablando con uno y por otra parte nos hablase otra persona, que ni bien estaremos en lo uno ni bien en lo otro. Contento, porque se puede estar siempre con Dios. Ahora, en cuanto el alma tiene oportunidad de estar sola y puede desocuparse de los negocios, entonces a la celda, o al coro o a la ermita. No es que decir, no es que como yo todo es oración y puedo estar unida con Dios, estoy en cualquier cosa, no. Es ermitaña, es carmelita, busca la soledad, la ama. Cuando la obediencia la saca de ella, no la saca de su celda interior, que decía Santa Catalina de Siena, o como escribía también la Madre Maravillas a su director, no me acuerdo cuál era, y le dice: hay en mí como una soledad interior en la que, a pesar de las ocupaciones exteriores, vivimos él y yo. Pues esto es. Como había tratado tanto a la Santa Madre
y sabía de qué pasta estaba hecha y qué unión con Dios tenía ininterrumpida, pues el padre Pedro Ibáñez, dominico de Ávila, que le ayudó mucho al inicio de la fundación de San José, aunque no la apoyaba en lo de la pobreza, y por eso San Pedro de Alcántara le escribió una carta a la Santa Madre que poco más o menos le dice: vuestra reverencia es tonta, porque está consultando las cosas con quienes no las viven. Con los letrados consulte cosas de letras y de leyes y de espíritu si quiere, pero de cómo hay que vivir día a día, vaya que lo vive. Por eso el único que la apoyó fue San Pedro de Alcántara. Bueno, pero este padre Pedro Ibáñez ayudó muchísimo a la Santa Madre, y era el que García de Toledo, que le está dedicando la vida, como vemos, le dijo cuando en Toledo tuvieron aquella primera conversación, que le dijera cómo le había ido, y la Santa Madre no quería. Y entonces le dijo Fray García de Toledo: bueno, pues no me lo diga, como yo soy muy amigo del padre Ibáñez en Ávila, cuando vaya por allí pregunto y él me lo cuenta. Y por eso la Santa Madre acabó contándose. Bueno, pues el padre Ibáñez, al final de la vida de la Santa Madre, cuando la veía ya, bueno, al final, ya en medio del fragor de su obra fundacional ingente, y decía: pero esta mujer, ¿cómo puede mantener la unión con Dios y vivir en su presencia y cultivar la oración por esos caminos? Claro, leemos las fundaciones, como dice la Santa Madre, dice: si la mayoría de las cosas no están aquí puestas, si hubiera tenido que contar la preparación de cada fundación primero, y los caminos, y las luchas de todo género, cuenta un poco por encima, pero bueno, pues ese dominico decía: pero ¿cómo esta mujer podrá mantener la unión? Y se lo preguntó: ¿cómo ocupa el día para estar unida a Dios? Y es cuando la Santa Madre le contestó aquella preciosidad que no está en sus escritos, que está en los procesos de canonización, que lo testifica su sobrina Teresita de Jesús, y le dijo: imaginad una persona tan enamorada de otra, que no se pudiera hallar un punto sin lo que aman. Así estoy yo con nuestro Señor, regalándome con Él, hablando siempre con Él o de Él. Pues esto es lo que dice aquí. Puede estar junta Marta con María, como si estás en una conversación pero no dejas la otra. Es un andar como una persona que está en sí satisfecha, que no tiene necesidad de comer, sino que siente el estómago contento. Así, no le satisface ni querría contento del mundo, porque en sí tiene el que le satisface más: los contentos de Dios, deseo de gozar y de estar con Él. Esto es lo que quiere una persona tan enamorada de otra, que no se pudiera hallar un punto, o sea, un segundo, sin lo que aman. Ahora va a hablar de otra manera de unión, no tan fuerte, en esta tercera oración. Y dirá, y le dice al padre García de Toledo: vuestra merced se estará preguntando cómo le digo tantas cosas y también dichas, casi viene a decir. Y aquí es donde trae esa frase suya que se cita tanto para avalar su doctorado místico y su papel único en la Iglesia, único, para explicar las mercedes de oración y el camino de oración, que nadie lo ha hecho como ella en plan experimental. Otros, como el Santo Padre, por ejemplo, lo hacen con más precisión teológica y más perfección en ese sentido. Pero una proyección psicológica experimental como la que transmite la Santa Madre, nadie, porque hay místicas maravillosas, extraordinarias, Santa Verónica Giuliani, Santa Madalena de Pazzi, Santa Gema, en fin, a base de éxtasis y de todo, pero no lo iba a decir sistematizan, es que la Santa Madre tampoco sistematizan, pero en fin, no lo enseñan de esa manera tan pedagógica como la Santa Madre, retransmitiendo, que es lo que hace,
una experiencia, pero que al mismo tiempo la va convirtiendo en doctrina, porque no habla en primera persona, nada más que pocas veces, y la mayoría dice una persona a la que yo conozco. Y entonces aquí, ante el asombro que ella está suponiendo en el padre García de Toledo, que al llegar a este punto de la vida estaría ya patidifuso, y no digamos cuando llegara más adelante, aunque la vida que le entregó la Santa Madre a este hombre no era la que nosotros tenemos, era más corta, faltaban los últimos capítulos de la fundación de San José, naturalmente, y todo eso. Bueno, pues le dice, se estará preguntando cómo es que le digo todo esto y le estoy anunciando que todavía le voy a describir más cosas. Y le dice, porque una merced es dar el Señor la merced, y otra es entender qué merced es y qué gracia. Otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Claro, ella tuvo las tres mercedes: el recibirla, el comprenderla y el explicarla. Y eso lo han juntado muy pocas almas. Pues le va a explicar otra manera de unión en esta oración. Y dice, la puedo explicar porque a mí me la hace el Señor muchas veces. ¿Qué coge Dios la voluntad? Y aun el entendimiento, a mi parecer, porque no discurre, si no está ocupado gozando de Dios, como quien está mirando y ve tanto que no sabe hacia dónde mirar. Uno por otro se le pierde de vista. La memoria queda libre y junto con la imaginación debe ser. Y ella, como se ve sola, es para alabar a Dios la guerra que da y cómo procura desasosegarlo todo. A mí cansada me tiene y aborrecida la tengo. Hasta a veces le digo, ¿cuándo mi Dios ha de estar toda junta mi alma en vuestra alabanza y no hecha pedazos sin poderse valer así? O sea que si antes el entendimiento, esto claro, hace falta mucha introspección, mucho conocimiento propio, una vida de oración muy profunda, también formación, porque la Santa Madre tuvo unos confesores maravillosos, de plan teólogos, y escuchaban muchos sermones que entonces eran muy buenos. Es que ahora tenemos un nivel, desgraciadamente, en la Iglesia tan bajo en todo sentido. Pues, entonces la Santa Madre distinguía con una precisión maravillosa el entendimiento de la imaginación y la memoria. Y aquí dice, el Señor coge, junto con la voluntad, también el entendimiento. Pero la memoria y la imaginación sigue dando guerra. Y esto de experimentarse a sí mismo, disgregado, todo esto es fruto de la concupiscencia, del pecado original, esto de experimentarse falto de armonía, falto de integración por dentro, lo dice la Santa Madre muy gráficamente como el alma hecha pedazos, cada potencia por un sitio. Y esto a ella la hacía sufrir mucho, siendo así que ella era de un equilibrio y de una armonía formidables, pero al fin mujer, hija de Eva. Y entonces dice que muchas veces veo deshacerse mi alma por verse junta donde está la mayor parte y ser imposible, sino que le da tal guerra a la memoria y imaginación que no la dejan valer. Y como faltan las otras potencias, no valen aun para hacer mal nada, harto hacen en desasosegar. Estando la voluntad con Dios, amándole, no hay problema. Si además de la voluntad, pues si no está la voluntad con Él, no hacemos nada, claro, naturalmente, porque el hombre es su corazón. Si junto con la voluntad está el entendimiento, y ese entendimiento está siendo ilustrado por la verdad de Dios, es todavía más unión, pero eso no empece, no estorba, no obstaculiza que la imaginación esté dando guerra y dice, no puede mucho, dice la Santa Madre, porque la voluntad y el entendimiento están con Dios, pero puede desasosegar, no puede estropear la oración, aunque a nosotros nos parezca que no es buena oración, porque estamos amando a Dios. Pero la memoria y la imaginación desasosiegan como maripositas de las noches importunas y desasosegadas.
No hacen daño porque el entendimiento no le ayuda a lo que representa. Imaginemos que en la oración la imaginación nos representa cosas raras, cosas inútiles, cosas raras. Pero el entendimiento está recibiendo la luz de Dios, la noticia de Dios, y la voluntad está amando a Dios. No hay que hacer caso de la imaginación. Por eso no hay que sufrir tampoco con las tentaciones, porque las tentaciones vienen de la imaginación la mayoría de las veces. Tentaciones que vienen con imágenes, vienen de la imaginación. No hay que hacer caso, ni turbarse por eso si está la voluntad con el Señor. No hay pecado ahí, ni mucho ni poco. ¿Qué remedio encontró la Santa Madre para esta situación? Donde se representa tan claramente nuestra miseria, dice ella. Porque la imaginación que está suelta nos daña y nos cansa. Y las otras que están con su majestad, el entendimiento y la voluntad, ¿qué descanso nos dan? Y se ve el alma muy dividida. Y dice ella, ¿y qué remedio hay para esta situación? Pues yo lo único que he encontrado, explica, después de haberme fatigado hartos años, es que no se haga caso de la imaginación más que de un loco, sino dejarla con su tema, que solo Dios se lo puede quitar. Hémoslo de sufrir con paciencia. A veces Dios se compadece del alma por verla tan perdida y tan desasosegada por la imaginación. Y entonces trae el Señor la imaginación y la mete con las otras dos en su fuego. Con la memoria, pues mejor dicho, con la voluntad y con el entendimiento. Trae a la imaginación y a la memoria también. Las trae. Y entonces ya todas están pendientes de Dios. En todas estas maneras de esta agua de fuente que he dicho, es tan grande la gloria y descanso del alma, vuelve a retomar el tema del capítulo 16, que muy conocidamente aquel gozo y deleite participa de él el cuerpo, y esto muy conocidamente, y quedan tan crecidas las virtudes como he dicho. De manera que son dos los frutos de esta tercera oración del agua del río. Descanso, paz, sosiego del alma que revierte en el cuerpo y crecimiento notorio y visible de las virtudes que me hace más humilde porque veo que no he sido yo, que ha sido el riego del rey que se ha metido hortelano. Pues pidamos a la Virgen Santísima, que es la reina del jardín, que nosotros nos entreguemos de tal manera al divino jardinero que es su Hijo, que nos veamos otros, porque nos nazcan alas para volar.